Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy ya estamos prácticamente terminando este diplomado, perdón, este taller de PAI 201 y hay una instrucción muy importante. Déjenme llegar a los apuntes y les comento. Los últimos dos capítulos de este taller son despliegue de un proyecto y despliegue en AWS. Yo espero terminar el día de hoy y llegar hasta seguridad y autentificación. Panel de administración y aplicaciones autenticadas serían el día de mañana y muy probablemente veamos el capítulo 24 que es despliegue de un proyecto. Despliegue de un proyecto lo voy a hacer dentro de un entorno Linux. Eso implica que necesito, por favor, que instalen VirtualBox en su máquina. Si lo quieren hacer, obviamente, esto lo voy a hacer yo enfrente de ustedes en la sesión, pero esto no es parte, no es de apuntes, sino es práctico. Entonces, por favor, descarguen VirtualBox. Sus máquinas deben de estar habilitadas para la virtualización. Y también, justamente también ya salió del horno, la hice antier. Vamos a ver cuál sería buena. Sí, sería esta. Pythonista.io, diagonal descargas, diagonal base. Esta es una máquina virtual que acabo de crear. De hecho, anteriormente mis máquinas virtuales estaban basadas en CentOS. Esta semana, bueno, la semana pasada decidí que todas mis máquinas virtuales ya van a estar en Ubuntu. Y esta es la máquina virtual más reciente que, pues como les digo, tiene unos cuantos días, es del 25. Es un poco pesada, estamos hablando de 1.4 gigas, entonces se necesita descargar con tiempo y se necesita instalar. Vamos a trabajar con esta máquina virtual para pasar de manera teórica a producción un sistema de Django. Lo que vamos a hacer es copiar el proyecto, habilitarlo, hacer una migración de bases de datos a una base de datos en producción, entre comillas, y configurar el servidor Apache que ya viene incluido en esto. Entonces, bueno, Miguel Ángel, esta descarga es de aquí del sitio de Pythonista y VirtualBox. Bueno, VirtualBox es el hipervisor que vamos a estar utilizando. Ok, entonces les paso la liga de dónde está la máquina virtual. Esta la hago yo personalmente, entonces tengan la seguridad de que no tiene malware ni cosas por el estilo. Yo me encargo personalmente de crear todos pues todos los contenidos de software que están ahí, y entonces, bueno, está integrada perfectamente. Vamos a utilizar, por cierto, para el próximo curso vamos a utilizar otra máquina virtual. La máquina virtual de DevOps no está aquí, sino que está en CloudDevil. CloudDevil es mi proyecto de DevOps. Y se llama Ubuntu Base. Ubuntu Base es una máquina virtual muy similar a la que tenemos nosotros con Pythonista Base, con una gran diferencia. La diferencia es que en el caso de Pythonista Base, el entorno tengo un entorno virtual. En el caso de Ubuntu Base, mi entorno es directamente dentro del sistema operativo de la máquina virtual. Como vamos a estar trabajando con temas que tienen mucho que ver con la configuración de los sistemas y vamos a hablar por ejemplo, Docker y cosas así, Ubuntu Base es la que vamos a utilizar para el curso de DevOps con Python. Entonces, bueno, después de este comentario, vamos a continuar. Vimos ayer las plantillas de Django
Vamos a llegar a la última parte, que es lo que me faltó. Vimos cómo nosotros vamos a utilizar render to string para desplegar una cadena de caracteres, pero ahora lo que vamos a hacer es render to response. Render to response lo que va a hacer, esta función lo que va a hacer es crear un objeto HTTP response, pero a partir de una plantilla y del contexto que yo le estoy dando. ¿Cómo funciona render to response? El primer argumento es la plantilla que yo voy a utilizar, que debe de estar en los directorios predefinidos. Context, que es un objeto tipo dict, que contiene todos los nombres y valores que vamos a estar utilizando dentro del contexto para la plantilla. Content type es el tipo de contenido del que se trata. Por defecto es HTML. Y status es el estado que yo voy a enviar también del servidor, que por lo general es 200. Tanto content type como status son opcionales. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tengo el archivo views.py en src17 y contiene entre otras cosas a la función saluda. Saluda va a recibir el request y también va a recibir un argumento para el parámetro nombre. Voy a regresar render to response utilizando ejemplo.html, que fue el que utilizamos ayer, título, prueba de plantilla y nombre va a ser lo que capturamos como nombre de la URL. Voy a copiarlo. Aquí está saluda. Déjenme ver, creo que sí está bien. Creo que ya teníamos una regla. Voy a verlo para no errar. Me voy a tutorial. En main, ¿verdad? Vamos a ver main. Tutorial. Main. URLs. Debo de tener saluda en alguno de... Sí, aquí está. Estoy sustituyendo la función saluda que ya tenía previamente. Entonces, cuando yo ingrese una cadena de caracteres, va a utilizar saluda. Voy a ejecutar Django desde una terminal. Voy a utilizar el puerto 8000. Ay, ¿qué pasó aquí? Creo que coloqué mal una configuración de la contraseña. Déjenme corregirlo.
Creo que no tengo bien. Voy a hacerlo desde acá. Tutorial, tutorial, settings.py. Creo que coloqué mal el correo, la contraseña. Lo vuelvo a correr. Vamos a ver si ahora sí. Listo. Tengo que hacer algunas migraciones. Bueno, pero por lo pronto no hay problema. Está corriendo en el puerto 8000. Main extraño, por ejemplo. Es claves. Y entonces se genera esta plantilla. Si ustedes se fijan aquí en la parte de arriba, dice prueba plantilla. Y aquí dice hola extraño. Voy a inspeccionar el elemento. Voy a ver el código HTML que se creó. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Y este es el código. Prueba plantilla y extraño. Bueno, extraño está sustituyendo a nombre. Nombre es tomado directamente de la URL y lo va a colocar aquí. Y título tiene el valor prueba plantilla. Lo que estoy haciendo es generar el código, tal como lo vimos desde el shell, pero ahora lo estoy publicando utilizando el servidor. Lo que ustedes van a ver del lado del cliente va a ser código HTML. Estas modificaciones se hacen del lado del servidor. Jamás van a ver lo que está haciendo Django. Lo que ustedes van a ver va a ser código HTML puro. Las sustituciones se hacen mucho antes de enviar la respuesta al servidor. Perdón, al cliente. ¿Hasta aquí queda claro? ¿No hay dudas de esto? ¿Todo bien? Déjenme nada más hacer un par de migraciones porque hubo algo que hice mal aquí. Entonces, Python manage. Migrations. Ya está. Nada más déjenme checar si efectivamente ya no tengo problemas, si hay advertencias. Todo perfecto. No hay problemas. Cero issues. Vamos al capítulo 18. El capítulo 18 es el lenguaje que utilizamos nosotros específicamente para las plantillas de Django. Les voy a enseñar a programar en otro lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje exclusivamente para las plantillas. El DTL es un lenguaje muy extendido, digamos que es un sublenguaje que extiende a Python y puede realizar algunas operaciones cuando se ingresan objetos de Python en dicho contexto. Cabe hacer notar que los valores que puede manipular el DTL siempre están convertidos en una cadena de caracteres.
¿Qué significa esto? Al final de cuentas, lo que vamos a obtener del lado del servidor o con un render str es una cadena de caracteres. Al final va a ser una plantilla que es una cadena de caracteres y todas las operaciones que haga van a dar como resultado al final una cadena de caracteres completa, un documento completo. Las plantillas que incluyen código basado en DTL pueden realizar las siguientes operaciones. Pueden acceder a objetos ingresados en el contexto. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de Python, en Py 101, hablábamos nosotros de que existía un ámbito global. El ámbito global de DTL es el contexto que yo estoy dando. Yo no puedo añadirle variables al vuelo. Las que le estoy dando de principio en el contexto son las únicas a las que va a poder acceder el documento. ¿Puede acceder a atributos y métodos de los objetos? Esto no es cierto. Puede ejecutar expresiones utilizando filtros. Estos apuntes los tomé yo de Flask y de Jinja. Y eso que estaba ahí es únicamente de Jinja. Sí puede ejecutar expresiones utilizando filtros. Puede delimitar bloques. Puede ejecutar condicionales. Puede realizar ciclos. E inclusive puede heredar contenidos. Hay una pequeña herencia de contenidos. ¿Qué no puede realizar? Ejecutar expresiones numéricas, definir variables en el ámbito global, definir funciones o macros. Esto también lo puede hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el lenguaje que les dije? Jinja. Jinja sí puede definir funciones dentro de las plantillas y tampoco puede acceder a elementos de una colección mediante los índices. Los índices con corchete tampoco está permitido. Si ustedes quieren saber más sobre este lenguaje, pueden ver cómo funciona aquí. Ahora, vamos a ver cada elemento sintáctico que podemos manejar. Todo aquello que esté entre dobles llaves, es una expresión. ¿Qué podemos tener? Un objeto de Python ligado a un nombre, un atributo de un objeto de Python, no un método, o el resultado de la ejecución de un método. Esto no es cierto, déjenme lo arreglo. Ahorita lo revisamos, pero creo que esto no es cierto. Es únicamente un objeto de Python ligado a un nombre. Esto no, ahorita lo reviso. DTL no soporta los operadores de Python que nosotros utilizamos normalmente. Utiliza lo que se conoce como un filtro. Un filtro es donde yo tengo un elemento, tengo esto que se conoce como un pipe, y la salida de esto es la entrada de este filtro. El filtro lo procesa y lo va a sacar, y lo va a sacar, y lo va a sacar, y por eso se llaman filtros. Entra por un lado, se procesa, sale por el otro, y a través de los pipes lo puede cachar otro filtro. Y así sucesivamente. Puede tener uno o múltiples filtros. Aquí pueden ver ustedes cuáles son los filtros que podemos utilizar. Por ejemplo, add para la suma, si quiero colocarles diagonales, si quiero colocar como mayúsculas la primera letra de la palabra, si voy a centrar, si voy a cortar, todas estas cosas yo las puedo hacer con los filtros. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahorita les doy un ejemplo de esto. Además, yo puedo crear nombres con with. La declaración with se utiliza dentro de una declaración. Las declaraciones utilizan, como lo vimos ayer, la llave y el porcentaje. Y entonces yo puedo definir variables en el ámbito local, nada más que hay una pequeña diferencia con respecto a Python. Las variables del ámbito local, como no hay funciones, viven únicamente en el bloque dentro del que se encuentran.
Ahorita vamos a ver lo que es un bloque. Tenemos declaraciones, en donde yo a un pedazo de texto le puedo aplicar un filtro en particular. Entonces tengo filter y end filter. Aquí arriba yo tengo un elemento y este elemento único le puedo aplicar un filtro. Pero esto es para algo que está en el contexto. En este caso, yo puedo aplicarle el filtro a todo el texto que tengo aquí. ¿Qué otras cosas tengo? Tengo comentarios. Los comentarios, pues como lo hemos visto, son pedazos de texto que no son procesados. Ni siquiera son vistos, simple y sencillamente son para uso interno del programador. Y aquí viene la parte interesante. Tengo condicionales. Tengo if, en donde yo voy a utilizar una expresión lógica que utiliza la sintaxis ¿cómo se llama? De Python y de filtros. Y todo lo que se coloque dentro de este if se va a ejecutar si la expresión es true. También tengo el if y else. Muy similar a lo que sucede con Python. Abro el if y puedo colocar cuantos elifs yo quiera. Puedo tener un else en caso de que todo no haya nada ninguna expresión que corresponda. Y aquí viene la parte interesante. Tengo que cerrar con end if. Tengo iteraciones también utilizando for in. For, voy a darle un nombre dentro de un objeto iterable en el contexto y voy a ejecutar varias veces el código que está aquí. De hecho, es texto con código que está aquí. Como sucede con Python, yo puedo empacar iteraciones. ¿Recuerdan? Perdón, dejen tomar un poquito de agua. En Python 101 en iteraciones, perdón, les platico cómo funciona el for in y cómo se empaca. Bueno, se desempaqueta con for in. Aquí están algunos ejemplos. Entonces también puede desempaquetar. Ahora, las iteraciones tienen algunos elementos adicionales que no están en Python. Por ejemplo, tiene empty, que significa vacío. En caso de que yo tenga un for y tenga un objeto que pueda iterar, pero este objeto está vacío, en caso de que esté vacío, yo puedo añadir algo en particular. Si mi iterador está vacío, yo puedo añadir algo para sustituir este vacío, aunque suene muy melodramático. También tengo una estructura llamada cycle. Cycle me permite a mí colocar una especie de lista que va a estarse utilizando en cada iteración. Entonces, tengo aquí el for y tengo cycle, en donde tengo elementos de texto. No hay comas, están separados por espacios. Puedo tener cualquier cantidad de elementos de texto. Este for, cuando inicie, va a tomar el primero, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Si se terminan antes de que termine la iteración del for, vuelve a empezar. Esto es cycle. Y cycle as me permite a cada uno de estos elementos asignarle un nombre. Esto debería de ir arriba. Block. Yo puedo delimitar un bloque de texto
y darle un nombre. Y ya por último, tengo la declaración extends. Extends me permite a mí traer un archivo. Un archivo en donde yo le indico dónde está la plantilla de origen. Si no le coloco la ruta completa, va a buscar las plantillas en los lugares predefinidos en settings. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Este archivo, src18urls.py, contiene este código. Si ustedes se fijan, voy a seguir utilizando, creo que voy a utilizar main. No. En API lo voy a utilizar, ya no en main. Para API voy a tener dos rutas nuevas, vista y valida. Si se fijan, tengo un nuevo archivo de views. Si ustedes recuerdan, tenía views, API views, y ahora template views. Aquí tengo vista y valida. Estas son las funciones que voy a utilizar. De tal forma que API diagonal vista va a estar ligada a la función vista de template views. API valida va a estar ligada a la función vista template views valida. Vamos a copiar. Aquí hay un pequeño problema. Dice 19, en realidad es 18. Cambié la numeración. Entonces, por favor, hay que cambiarlo. Este es código viejo. No debí de haber hecho un commit el día de ayer. Es 18 en lugar de 19. Sí, este es código viejo porque ni siquiera tiene el copy de Windows. Algo pasó aquí. Este es código muy, muy viejo, de hecho. Entonces, por favor, donde ven 19, en realidad es 18. Lo copio. De hecho, los que tienen esto en la plataforma Windows, les voy a pasar esto de aquí para que todos lo tengan correcto. Y reviso que efectivamente esté tanto vista como válida en tutorial API URLs. Ahora, como vimos, se hace referencia a un módulo llamado Template Views, en donde están las funciones vista y válida. Qué raro, esto ya lo había yo modificado desde hace días. Se me ha de haber pasado por ahí algún commit. Esto es 18. Entonces, en el archivo sr18 template views, tiene esto. Voy a importar
de API en la clase alumno. Y también voy a implementar render response. Tengo los viejos conocidos que son los campos. Fíjense que es lo que voy a hacer. Y entonces tengo la función vista y valida. Lista va a tomar todos los objetos que tengo en memoria, que de hecho no debo de tenerlos aquí, y me los va a traer. Y lista va a ser un listado de todos estos elementos en un formato, como pueden ver ustedes, de lista. Voy a tener una lista de campos. Y lo que voy a hacer es utilizar el archivo listado.html y el contexto de lista en formato de tipo dict. Valida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser algo muy similar, va a traerse todos los objetos ligados a un alumno, pero va a utilizar la plantilla valida.html y va a tener la misma lista. ¿Qué es lo que hace la función vista? Trae todas las instancias del modelo API Models Alumno de la base de datos, que es un objeto de tipo list con el nombre lista, el cual va a contener pares que corresponden a un campo y el atributo. Si ustedes recuerdan, una de las reglas de las plantillas es que yo no puedo acceder a un objeto tipo dict utilizando corchetes. Entonces, pues lo que voy a hacer es utilizar pares mapeables. Y lo que voy a hacer es utilizar la plantilla listado.html utilizando lista como el contexto. La función válida va a ser algo muy similar. Se va a traer a todos los alumnos va a crear un objeto tipo list, también utilizando pares mapeables. Y va a utilizar ahora la plantilla valida.html. Bueno, ahorita lo arreglo para irnos más rápido. Sí, algo pasó. De hecho, esto está muy viejo. Es código muy viejo. Ya tiene meses que esto ya lo había yo modificado. Bueno, la siguiente celda, recuerden todo lo que sea 19 es 18, y voy a hacer el copy como debe de ser. Por ahí debo de tener una rama que no actualicé. Se los voy a colocar en el chat para que no lo tengan que escribir ustedes. Y voy a ver si efectivamente lo hizo. Template Views. Tengo estas dos funciones. ¿Qué estoy haciendo? Es generar un par. El par es el campo, que en este caso es número de cuenta, y el valor de cada alumno. Y entonces tengo una lista con cada alumno, en donde tengo el campo y su valor. Campo, valor,
para poder yo desplegarlo a través de una plantilla. Aquí viene la parte interesante. Voy a generar una plantilla que va a ejecutar código. Este código sigue estando del lado del servidor, pero no es código en Python, es código en el lenguaje de plantillas. Entonces, ¿qué tengo aquí? En 18 base tengo esta plantilla, en donde defino un bloque llamado encabezado. En el bloque encabezado voy a sustituir esto por un título. Y tengo otro bloque llamado cuerpo, en donde tengo también el atributo nombre. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué voy a utilizar esto? Ahorita van a ver qué es lo que voy a hacer. Fíjense que definí estos bloques. Voy a crear el directorio tutorial templates. Ya está. Ya está creado, entonces no hay ningún problema. Y lo que voy a hacer es copiar base HTML. Otra vez, yo ahorita se los paso en este momento. Denme un momento. Ahí está. Para que no tengan que escribirlo. Reviso que efectivamente esté. Ahí está. Base contiene una estructura de HTML tradicional y contiene un bloque llamado encabezado, que está en title, y tengo otro bloque que se llama cuerpo, que representa todo el cuerpo de HTML que yo tengo aquí. Ahora voy a tener otra plantilla que se llama listado. ¿Qué código contiene? Para empezar dice extends base.html. Este extends me permite reutilizar una plantilla. ¿Qué estoy haciendo? Voy a retomar base.html, que es lo que yo tengo aquí. Ya no necesito yo teclear esto. No voy a colocar doctype HTML, ni header, ni cosas así. Lo que voy a hacer es estos bloques que tienen un nombre, sustituirlos por mis propios bloques. Y entonces encabezado, el bloque encabezado es listado de alumnos. Y el bloque cuerpo, fíjense qué va a ser. Bueno, para empezar, un tag que va a ser un encabezado. Y luego tengo aquí un for. Para registro en lista. ¿Recuerdan ustedes lista? Lista es lo que yo envié en el contexto. Son los pares mapeables de cada campo, de cada alumno.
estoy generando un párrafo y aquí voy a generar un listado. UL es la etiqueta de listado. Para campo y dato en registro, voy a colocar campo 2 puntos y luego el valor de dato. ¿Qué estoy haciendo aquí? Para cada alumno voy a colocar cada uno de los campos. Y termino el for. Aquí les explico qué es lo que hago. Voy a heredar de base.html y voy a sustituir los bloques encabezado y cuerpo. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar al directorio templates, que es donde tengo todas mis plantillas. Aquí está. Este es el código que acabo yo de copiar. Y tengo otra plantilla que es valida HTML. Esta plantilla también extiende a base. Ahora el bloque encabezado es alumnos validados. Y cuerpo, otra vez tengo un encabezado, tengo un registro en la lista, pero ¿qué voy a hacer aquí? Es muy parecido. Voy a tenerme alumno por alumno, la lista de alumno por alumno, y voy a traer algo muy distinto. Aquí voy a colocar número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre y promedio. ¿Qué tengo? Pues prácticamente son las mismas claves, nada más que escritas con espacio y utilizando acentos para que sea más legible. Este cycle, cada vez que yo inicie este for, va a empezar primero número de cuenta, luego nombre, luego primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre, promedio, al corriente, y todo esto se va a llamar encabezado. Fíjense qué va a pasar aquí. Además del for, tengo un condicional. Si encabezado es igual al corriente, voy a ver si el dato es true. Si el dato es true, lo que se va a desplegar es alumno válido. Si no, va a desplegar alumno inválido en negrita. Si no es encabezado, pues entonces nada más coloca el dato y se acabó. Voy a copiar, otra vez recuerden, no es 19, es 18.
Copio, reviso que haya copiado. Así es, aquí está la otra plantilla. Y ya tengo todo listo. Lo que voy a hacer es iniciar el servidor. Voy a utilizar el puerto 8000 otra vez. Utilizar esta terminal. Localhost 8000, diagonal API, diagonal vista. Dice listados de alumnos y no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque yo no he poblado la base de datos. Esto que tengo aquí es el código que yo tenía en mi máquina, fuera de mi máquina virtual. Si ustedes recuerdan, utilicé la máquina virtual para poder conectarme a MySQL. Lo que tengo que hacer es poblarla. Lo voy a hacer como lo hicimos en veces pasadas. Si ustedes recuerdan, en SRC era 15, creo que es 14, déjenme me acuerdo. 13. En 13 tengo alumnos.json. Voy a copiarlos a tutorial. Documentos, PY201, SRC13, alumnos.json, lo copio. Voy a tutorial. Ah, ya lo había pegado. Bueno, está bien, lo vuelvo a pegar. Allí está. Si ustedes recuerdan, también si le doy la diagonal, no tiene nada. Tengo que utilizar carga o hacerlo de uno en uno. Lo acabo de cargar. Mi API me regresa esto. Y cuando yo le pongo vista, me regresa esto mismo, pero en formato HTML. Si se fijan, aquí tenemos el problema que ya habíamos identificado. Es más, este punto no va aquí, ahorita lo quito de ahí. Es un problema del código. ¿Qué fue lo que hizo? Y aquí lo podemos explicar. Vista llamó a la función vista que está aquí. Lo que hice fue traerme todos los datos de todos mis alumnos y generar pares en donde tengo campo, valor, campo, valor, campo, valor y genero una lista. La siguiente lista es la del siguiente alumno y otra del siguiente alumno y otra del siguiente alumno. Esto, lista, lo estoy mandando en el contexto. Y estoy utilizando listado.html. Listado.html es una plantilla que contiene elementos del lenguaje de DTL. Vista, para empezar, va a tomar el contenido de base.html. Esto de aquí. Y los bloques, encabezado, los va a sustituir. Y el bloque cuerpo, que es el que me interesa, lo va a sustituir por código. Si se fijan, puedo utilizar código de HTML. El problema es este puntito. Este punto va adentro. Por eso aparece ese punto incómodo. Y aquí tengo un for. Voy a tomar cada lista que contiene lista y se va a llamar registro. De ahí tengo dos elementos, campo y dato. Voy a tomar el primer campo junto con el primer dato y lo voy a desplegar. Luego el segundo campo con el segundo dato y lo despliego y así sucesivamente. Termina esta iteración y sigo
con el siguiente alumno y así sucesivamente. Esto es lo que está haciendo. Al final de cuentas, lo que nosotros vamos a ver es únicamente HTML. Lo que el cliente ve es código en HTML. Esto se genera a partir de una plantilla. Vamos a la siguiente plantilla, que es válida. Si ustedes se fijan, donde dice el corriente, dice none y luego dice true. Si ustedes también recuerdan, en el curso de PY 101, false y none son valores similares para Python. Vamos a valida. Todo aquello que no sea true, o sea none, va a decir alumno que no está al corriente o algo así, o inválido o algo así. Entonces, todo aquello que no sea true va a ser alumno inválido. Y todo lo que sea true es alumno válido. ¿De dónde salió esto? De este if. Si estoy en el encabezado al corriente y dato es true, o sea, el valor de dato es true, entonces es alumno válido. Si no, alumno inválido. Así es como funcionan las plantillas. Coloquen ustedes la lógica dentro de la plantilla para que se ejecute. Así es como funciona el lenguaje de plantillas de Django. Obviamente es una cuestión de, pues, practicar con el código y jugar con él. Pero esto era lo que se hacía anteriormente. Yo tenía una plantilla y la plantilla era procesada por el servidor. Otra vez, lo que hacemos ahora es ya no trabajar con plantillas, sino trabajar con un framework de JavaScript que está del lado del cliente. También utiliza una lógica similar, pero ahora está del lado del cliente y entonces es Vue, Angular o React. Las vistas cambiaron. Ya no es un modelo vista. Bueno, sigue siendo un modelo vista de este lado, pero ya no hay un template. De hecho, ya tampoco hay un controlador. El controlador ya no está del lado del servidor, está del lado del cliente. Eso es lo que evolucionó. Esto todavía se utiliza mucho. De hecho, pues todavía hay mucho código en Django que se hace así. Pero el código moderno utiliza React o utiliza otro tipo de elementos. ¿Hasta aquí queda claro? ¿No hay dudas con respecto a esto? ¿Todo está bien? ¿No se les complicó demasiado? Conste. Su silencio habla más que 1000 palabras. Cuando ustedes trabajen con, sobre todo cuando estén utilizando, si van a meterse a DevOps, si van a Ansible, esto va a ser prácticamente el pan nuestro de cada día. Sustituimos valores que pueden ser nombres de servidores o infraestructuras o nombres de redes y cosas así, utilizando un lenguaje muy similar que es, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que es Jinja. Lo que hacemos es únicamente sustituir y poner código que se va a repetir. Son formatos que se van autogenerando y que entonces no solamente sustituyen valores,
No solo se queda con la simple acción de sustituir valores, sino que yo le puedo meter código que puede ser iteraciones o condicionales o cosas por el estilo. Voy a cerrar el servidor. Y vamos al siguiente capítulo, que es contenido estático. Aquí van a ver algunas cosas no tan bonitas, no tan correctas, pero vamos a trabajar con ello. ¿Qué es el contenido estático? El contenido estático normalmente son las hojas de estilo, o podemos nosotros tener imágenes, podemos tener archivos que vamos a acceder y descargar. Total, tenemos una cantidad de contenido que no necesita un programa para ser, servido. Es más, puede vivir en el servidor web, que es parte de lo que vamos a ver el día de mañana cuando nosotros migremos a un servidor, entre comillas, en producción. Hojas de estilo, script de JavaScript, imágenes, medios o documentos de diversas índoles, PDFs, Exceles, Docs, etcétera, etcétera, etcétera. Es contenido que no necesita ser procesado, simplemente se necesita ser entregado. Como yo les comentaba, Django es un servidor de aplicaciones web que permite crear contenido de forma dinámica. Utilizarlo como un servidor web dedicado, como es el caso de Apache o Nginx, no solamente es ineficiente, sino que puede ser un riesgo de seguridad. Sobre todo si están enfrentándose a ataques de negación de servicio o, ¿cómo se llama? O de alguna manera se encuentran un error y pueden inyectar código a través de acceso a documentos estáticos. Los documentos estáticos, por lo general, son servidos por un servidor web. En el caso de nosotros, que en este momento estamos en nuestro entorno de desarrollo, pues necesitamos contenido estático y no nos vamos a preocupar por configurar el servidor Apache o Nginx. Y entonces hay una diferencia. La manera en cómo se maneja el contenido estático en el entorno de pruebas es distinto a cómo se maneja el contenido estático en el entorno de producción. Aquí, este enlace es bastante importante, porque les dice cómo servir contenido estático en Nginx y además, por ejemplo, en AWS, con el almacenamiento de S3. Y entonces les hablo de entornos de desarrollo. Durante el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software es común y recomendable desplegar distintos entornos para ciertas etapas. De hecho, se conoce como stages. Y los más comunes son un entorno de desarrollo, el cual corresponde al conjunto de recursos utilizado por el equipo de desarrollo a lo largo de un proyecto. Entorno de pruebas, el cual corresponde a los recursos utilizados para realizar las diversas pruebas y controles de calidad del producto de software. Y entornos de producción. Lo que vamos a ver en DevOps es el ciclo de vida de desarrollo de software. Esto lo vamos a ver a detalle. En el caso de que Django se encuentre en un entorno de producción, se recomienda que los contenidos estáticos sean puestos a disposición mediante un servidor web dedicado, al cual Django va a acceder. Cuando estamos en entornos de prueba, debemos tener varios niveles de madurez de nuestro código. Y dependiendo de dónde me encuentre, va a estar del lado de Django o del lado del servidor Apache. Esto, sobre todo aquí, en entorno de desarrollo, en entorno de pruebas, depende mucho de los ciclos de desarrollo de software. A lo mejor ustedes han escuchado del MVP, que es Minimum Viable Product.
el producto mínimo viable. Si ustedes están metidos en el tema de desarrollo ágil, han de haber escuchado esto. El MVP es un producto que yo voy a crear en un ciclo de desarrollo. En el caso del desarrollo ágil, son ciclos de desarrollo cortos. Entonces me junto con mi cliente, los desarrolladores, los diseñadores, los de pruebas, etcétera, 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 y de aquí a una semana tengo un sprint. En esta semana los desarrolladores empiezan a generar código, se hacen las pruebas, y entonces después de esta semana yo tengo un producto. Durante el primer sprint vamos a tener un producto bastante básico, por eso se llama MVP. En el siguiente sprint evoluciona el producto. Y en el siguiente lo cambio, lo cambio, lo cambio, lo cambio. En los primeros sprints, en los primeros ciclos, no voy a tener la necesidad de configurar un servidor Apache. Pero conforme mi producto va evolucionando y se va acercando cada vez más a lo que el cliente quiere, a lo que está en el contrato y en la especificación, entonces sí, mis entornos, sobre todo los de pruebas, tienen que acercarse lo más posible al entorno de producción, hasta que llegue el momento en que mi entorno de pruebas y QA es prácticamente idéntico al entorno de producción. Es cuando la evolución y todos estos ciclos de desarrollo están a punto de llegar a la culminación. Y entonces vamos a hablar de integración y de entrega de los artefactos de software. Me estoy adelantando un poquito, pero vale la pena que entiendan cómo funciona esto. Y bueno, los contenidos estáticos en el entorno de desarrollo. Bueno, aquí está. Conforme las herramientas de virtualización y contenedores han avanzado, los desarrolladores han podido acceder a entornos cada vez más dinámicos y capaces de emular, desplegar y configurar infraestructura de forma automatizada. DevOps. Cada vez es más común que los entornos de desarrollo y prueba sean lo más parecido al entorno de producción, pero con recursos más limitados. Sin embargo, es posible tener un entorno de desarrollo razonablemente estable, permitiendo que Django gestione los contenidos estáticos en los entornos de desarrollo. Como estoy en las etapas iniciales, pues no voy a perder el tiempo en configurar, mejor me dedico a programar. Y entonces, inclusive todavía no tengo bien definido mi contenido estático. El diseñador apenas me está dando los elementos necesarios para la plantilla. La hoja de estilos todavía no es la final, entonces puedo jugar con ella. Y aquí es en donde nosotros vamos a ver cómo se configura el contenido estático. La aplicación encargada de buscar contenido estático se llama django.contriv static files. Esta es la encargada de buscar en toda la estructura del proyecto el contenido estático. Todo el contenido estático debe de ser compilado, debe de ser recogido. Manage.py collect static me permite coleccionar, me permite recuperar todo el contenido estático. Manage.py collect static y yo le puedo colocar argumentos. El argumento no input me permite hacer un contenido sin que me pregunte absolutamente nada. Es como si le dijera sí a todo. Si ustedes quieren saber más sobre collect static, esta es la documentación. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Se acuerdan ustedes de debug? Esta variable que es de depuración. Esta variable, cuando la prendo o la apago, define muchas cosas. De que, por ejemplo, los mensajes de error sean muy explícitos, que tengan más información de la que nosotros quisiéramos que el usuario conociera. Cuando yo tengo debug igual a true, entonces me trae todo un choro grandote de todo lo que ocurrió de mis entornos. Es más, vamos a levantarla.
Y por ejemplo, cuando yo le coloco localhost tal cual en la raíz, no tengo ninguna ruta definida. Me dice 404 non-found. Me dice qué método utilicé, qué petición estoy haciendo y en dónde sí tengo definidas rutas. Y me dice, estás viendo este error porque tienes debug prendido. Vamos a hacer un pequeño juego rápido. Lo detengo. Me voy a tutorial, a settings, y ahora debug es false. Levanto el servicio. Dice, debes de colocar este allowed host si debug es falso. Tengo que definir, ahora sí, un servidor web. Todavía no lo tengo. Pero fíjense cómo cambia la manera del comportamiento. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Me adelanto un poquito para que vieran que hay cambios bastante importantes cuando entramos a producción. Vamos a verlo en true. Si ustedes se fijan aquí en Installed Apps, tengo Django Contrib Static Files. Esta yo no la puse. Cuando creé la aplicación, perdón, cuando creé el proyecto, fue configurado de manera automática. Cuando el valor de setting book, de settings debug es true, Django va a buscar el contenido estático en todos los subdirectorios que sean static de las aplicaciones. Existe una variable que es static root. Cuando yo estoy en debug, no es necesario. Lo único que necesito es crear un directorio static en mi aplicación. El archivo settings, como ya lo vimos, me permite definir ciertas variables para el manejo de archivos estáticos. Déjenme actualizo porque es 2.2. Aquí lo pueden ver. Dice static root, static URL, static files dir, static files storage y static files finder. Estos son las variables de configurador de contenido estático. La variable settings static URL. Como yo les comentaba, lo que va a hacer Django, una vez que está en producción, es consumir contenido estático directamente del servidor web. Entonces yo le voy a decir, necesito una URL que esté sirviendo el servidor web, en donde voy a acceder al contenido estático. Por lo general, es diagonal static. No se preocupen, esto lo vamos a ver o mañana o el lunes. Aquí es en donde ya cuando esté en producción va a servir mi contenido estático. Obviamente necesito los permisos para poder acceder a la URL en donde está el contenido estático. También tengo esta variable settings static root. Esta va a definir una ruta en donde va a encontrar, además de los que tienen diagonal static, yo puedo definir rutas en donde puedo colocar contenido estático.
Si no me gusta el static, o por ejemplo, si tengo no sé, puede ser el código de un framework de JavaScript que es compartido con otros proyectos, le puedo decir exactamente dónde está. Y cuando yo ejecute manage py collect static, va a ir a ese directorio que yo le dije y se lo va a traer. En el caso de que setting debug sea true, este directorio no lo va a consultar. El directorio al que se debe de apuntar el servidor web para la URL definida debe estar definido aquí, en static URL. Tengo static files dirs. También contiene rutas a donde puede hacer la búsqueda. Y además de todo esto, esta variable es la que yo considero más importante. Static files storage. ¿Dónde las tengo guardadas? Ahorita sí entramos a temas de almacenamiento en la nube. ¿Qué tal si en lugar de tenerla guardada en un sistema de archivos, todas mis imágenes estáticas las tengo en un objeto, por ejemplo, de S3? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que podía yo almacenar datos ya sea como un sistema de archivos o como un objeto? S3 crea objetos de almacenamiento. Entonces, en lugar de yo tenerlos en mi sistema de archivos, los tengo como objetos que están guardados aquí. Bueno, pues entonces yo le puedo decir qué tipo de almacenamiento es el que estoy utilizando. Y tengo una variable última que es static file finders. Esta prácticamente no la vamos a utilizar. Es cómo voy a utilizar yo algún tipo de aplicación para encontrar mi contenido. Hay estas dos opciones. Buscar en un sistema de archivos o en un sistema de directorios de una aplicación. Es por eso por lo que quiero hacer la implementación de esto, tanto en un servidor con Apache como en un servidor con AWS. Todas estas diferencias de archivos estáticos las vamos a tener que ver nosotros, tanto en un servidor como puede ser el Apache que tengo en la máquina virtual, u otro servidor como lo que vamos a hacer en AWS. Sería muy recomendable de que ustedes abrieran su cuenta de AWS, pero no es necesario. Lo voy a hacer yo aquí directamente, entonces pues no gasten. Hay opciones gratuitas de AWS, pero les pide la tarjeta de crédito. Si no quieren dar la tarjeta de crédito, no es necesario. Con que sepan cómo se le hace en la máquina virtual, es más que suficiente. Si quieren levantar su servidor y contratar a AWS y cosas así, o ya lo tienen, tampoco hay problema, pueden seguirlo. Recuerden, tengo aquí un corrimiento del número. Este documento, settings.py, está en 19, no en 20. ¿Qué estoy haciendo aquí? Debug es true, static URL es diagonal static,
La raíz estática es mi directorio base más la diagonal static. Y estoy definiendo cuáles voy a utilizar como mis aplicaciones para encontrar archivos estáticos. Eso es lo que contiene esta configuración. Vamos a ver primero cómo está ahorita. Debug igual a true. Allowed host no tiene nada. Installed apps normal. Pero aquí estoy definiendo dónde voy a encontrar las URLs. Vamos a copiarlo. Se los voy a poner en el chat. Voy a utilizar PyCat para que lo podamos ver. Acá lo tenemos con static. Voy a importar aquí esto como un módulo. Entonces, de tutorial, diagonal tutorial, o el punto tutorial, importo settings. Y de hecho esto va así, sin enlace. Estoy verificando que la configuración sea como yo lo dije. Entonces, este componente, Django Contrib Static Files, ya está en Installed Apps. Este ya venía, como les dije. Static URL es diagonal static. Y aun cuando tengo debug igual a true, de todas formas definí static root. Debug igual a true. ¿Dónde está mi raíz estática? En C2 puntos user José Dropbox documentos para 201 tutorial diagonal static.
Me voy a tutorial y aquí lo que voy a hacer es hacer collect static con la opción no input para que no se detenga, para que no se quede en el viaje. Y así de rápido buscó por toda la estructura de contenido estático que yo tengo. Encontró 119 archivos estáticos. ¿Y a dónde los copió? A tutorial static. Tengo tutorial static que se creó hace unos segundos. Y por ejemplo en admin tengo todos estos archivos CSS. Admin es la aplicación. En la aplicación admin también se encontró tipos de letra. Se encontró imágenes. Que bueno, en este caso son SVG. Más SVGs. Y si ustedes se fijan, de los otros proyectos no encontró nada. Manos.py collect static va a hacer una búsqueda por todos los recovecos de mis aplicaciones y se va a encargar de guardarlas en un solo lugar. Así me va a ser más fácil cuando yo llegue a producción de un solo lugar hacer la copia a mi servidor Apache o a mi servidor Nginx. Collect static me facilita la vida. En lugar de que yo me esté tronando los dedos para averiguar dónde dejé mi contenido estático, collect static hace un barrido y dependiendo de cada uno de los proyectos va a traerlo a donde yo le diga. Ahora, el contenido estático debe de ser tratado de una manera muy particular desde las plantillas. Yo voy a tener la declaración load. Load me permite a mí traer bibliotecas al DTL. Es como si yo tuviera extensiones. Una de estas bibliotecas es la biblioteca static. Esta me permite acceder a través de una plantilla al contenido estático. Y entonces tengo static y la ruta del archivo. Aquí voy a hacer un ejemplo con Bootstrap. ¿Sí saben lo que es Bootstrap? Por cierto. Francisco Javier, sí. Sí, sobre todo el tema de las plantillas es complicado. Y luego si les doy contenido estático es todavía más complicado. El contenido estático lo vamos a seguir trabajando porque es parte de cómo yo lo llevo a producción o a un entorno que se acerca a producción en donde tengo un servidor web y tengo Django. Entonces, static sí lo vamos a estar trabajando. Las plantillas sí es lo que vamos a tener, lo que ustedes van a tener que jugar con ellas. ¿Por qué? Porque es otro lenguaje totalmente nuevo. Lo que voy a hacer es utilizar Bootstrap. Bootstrap es una biblioteca que utiliza JavaScript y hojas de estilo que me permite a mí hacer contenido que es, ahí se me fue el nombre de este contenido, aquí debe decir responsivo. Hace que se vea bien el contenido. Yo no tengo que quebrarme la cabeza en que se vuelva responsivo. Simplemente me traigo esta biblioteca y la aprovecho. ¿Alguien había escuchado de Bootstrap o alguien no había escuchado de Bootstrap? De hecho, creo que alguno de ustedes me mandó un correo preguntándome sobre un libro. Bootstrap es uno de los estándares para generar contenido que sea responsivo.
Y tiene varios temas y tiene varias cosas. No es un curso de Bootstrap, entonces únicamente voy a explicarles cómo se integra. Bootstrap, al ser una biblioteca, es contenido estático. Aun cuando yo puedo traerla directamente de Internet a través de un CDN, también la puedo tener como contenido estático. Recuerden, esto es 1990. Si ustedes se van a SRC19, se van a encontrar que tengo CSS, donde tengo varias reglas de estilo de Bootstrap, JS, en donde tengo código de JavaScript de Bootstrap, y bueno, aquí tengo algunas imágenes, que esas no. Es únicamente la imagen de Pythonista. Que esto también es contenido estático. Ah, y bueno, veis HTML, que es mi plantilla principal. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar este contenido estático. Y lo voy a utilizar para API. Entonces voy a crear Es lo malo de tener varios sistemas. Esta es la sintaxis para Windows. Hablando de libros, ¿alguna NLTK con Python y podría ser un chatbot? Pregúntamelo en unos minutos y te digo, Francisco. Voy a crear static. Y de esta engine static voy a crear CSS. Es más, lo voy a colocar aquí. Para Linux y macOS son estas instrucciones tal cual. Voy a pedirles una ayuda porque de verdad no conozco muy bien Windows. Conozco lo básico. Voy a crear static.
Voy a crear static CSS. De hecho no necesito crear static CSS. Nada más necesito copiarlo. ¿Cómo copio un directorio? Discúlpenme, de manera recursiva. ¿Es válido hacer esto? Ya creé static. Es tutorial. Lo que quiero hacer es copiar el directorio CSS a static CSS. ¿Alguien de ustedes que maneje bien Windows? Si no, pues lo hago de manera tradicional. Documentos, P201, SRC19, tanto CSS como JSS imágenes no. Lo copio, tutorial, no creé static. Con razón no lo encontraba. Aquí está. Este es mi error. Bueno, ya creé static. Va de nuevo aquí. Aquí está static. Y aquí lo voy a pegar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es en API static. Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Tutorial, API, no la creé. Dice que ya existe, vamos a verlo. Tutorial, API, ¿por qué no está aquí? Bueno, voy a crearlo.
y lo copio. Debería de funcionar. Bueno, ya lo copié. Y lo voy a hacer también de manera tradicional aquí. Ya después lo coloco dentro de la notebook. Yo tengo una imagen que se llama Pythonista. Que está en SRC 19 imágenes. Lo que voy a hacer es copiarla en el directorio de API. Bueno, este sí es más fácil. No, sí, te voy a copiar todo lo de imágenes, entonces lo hago como debe ser. Otra vez, documentos, P201, SRC 19, imágenes, copio el directorio, y en P201, tutorial, API, static y pego. ¿Qué estoy haciendo? En API Static estoy colocando estos elementos estáticos. Tengo mis hojas de estilo, tengo una imagen y tengo JavaScript. Y es accesible a través de API. Esto está en el directorio static de API. Y tengo otra plantilla que es base.html. Esta nueva plantilla tiene una diferencia con respecto a las demás. Va a hacer uso de la biblioteca estática y va a utilizar tanto Bootstrap como la imagen de pythonista.png. Entonces, cargo el módulo de estático. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Voy a utilizar esta liga como referencia a mi contenido estático y voy a tomar css bootstrap min.css. Esta va a ser la hoja de estilo. A esto me estoy refiriendo a static css bootstrap min.css. Estoy refiriéndome a esta en particular. Este archivo en particular es al que estoy haciendo referencia como contenido estático. Me voy a traer la hoja de estilo de aquí. Y además, del subdirectorio imágenes, voy a tomar pythonista.png. Yo puedo tener múltiples páginas y siempre que haga referencia static, va a buscar ese directorio. No tengo que colocar en cada sitio una referencia a la hoja de estilo. Con esto, yo sé que la hoja de estilo está en static y la imagen está en static. Voy a copiarlas. ¿A dónde? A templates. Ah, ya sé qué fue lo que pasó, con razón. Bueno.
Ya sé por qué no lo encuentro y por qué todo este problema. Bueno, es que moví, por aquí hice un CD y eso fue lo que hizo que se me saliera de lugar esto. Con este CD debí de haber colocado este de aquí. Bueno, ya. Voy a eliminarlo también para evitar problemas y voy a modificar la manera en cómo copio. Ahí está. Con razón. Bueno. Entonces ya lo copié. Voy a revisar que efectivamente esté ahí. Aquí está, si se fijan, utilizo el contenido estático. Y vuelvo a traer el servidor. Otra vez coloqué mal la contraseña de MySQL. ¿Dónde está? Tutorial, settings. Aquí está. Lo he hecho andar. Otra vez localhost 8000 diagonal API. Ya sabemos que nos trae esto. API 1221 y nos trae esto. API Vista ya tiene el logo de Pythonista y está utilizando un estilo distinto. Acabo de aplicar Bootstrap, la hoja de estilo de Bootstrap, a Vista. Como es base, bueno, más bien, se lo apliqué a base. Como es base, además de Vista, también se va a aplicar a Valida. No tuve que cambiar la hoja de estilo para cada plantilla. Si tengo una plantilla base, ahí es en donde yo defino las hojas de estilo y las imágenes y lo que ustedes quieran, y automáticamente todas las plantillas que utilizan la plantilla base son modificadas. Esa es la gran ventaja que tenemos del contenido estático. Con el contenido estático yo tengo un lugar en donde voy a colocar cosas que voy a estar utilizando continuamente, inclusive entre aplicaciones. Mi hoja de estilos siempre tiene que ser consistente entre aplicaciones. Entonces, defino un lugar en donde está la hoja de estilos y a partir de ahí la puedo reutilizar y reutilizar y reutilizar. La diferencia entre el contenido estático y el dinámico es que el estático lo puedo reutilizar en distintas partes. No tengo que copiarlo y pegarlo en múltiples lugares. Lo dejo en un solo lugar y a partir de ahí lo puedo retomar. Y entonces cuando yo entro aquí a inspeccionar elemento, estoy tomando de static, del directorio static imágenes Pythonista. Y aquí en el encabezado, de static css bootstrap min.css. Aquí defino mi hoja de estilo y aquí la imagen. Por ejemplo,
Si yo estuviera utilizando estuviera utilizando, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de esta cosa, Angular. Angular lo podría traer una de dos, o de internet, o tener dentro de Static el framework de Angular y tomarlo desde ahí. ¿Cuál es la ventaja de tener Static en un servidor web? El servidor web lo único que hace, como vimos, es un estado que no lo va a modificar. Es ahí en donde es la diferencia entre un servidor web y un servidor de aplicaciones web. El estado del servidor web no va a cambiar. Se encarga únicamente de buscar el recurso y regresar. En el caso de un servidor de aplicaciones web, el estado de la aplicación es dinámico. Si hay cambios. En cambio, el servidor web, su estado siempre va a ser el mismo. Va a estar inalterado y lo único que va a hacer es ser, como les dije, el portero. Lo que hace un servidor de aplicaciones web es generar al vuelo esto e inclusive cambiar el estado de la base de datos con la que está trabajando. El contenido estático es eso precisamente, es estático. Lo único que necesitan es que alguien se los entregue. En lugar de que ustedes metan un vector de inseguridad colocando contenido estático directamente en Django, lo van a utilizar a través de Apache o de Nginx. El concepto tiene que ver mucho con el tema de seguridad y sobre todo con la rapidez de entregar contenidos. ¿Qué es lo que va a hacer Django? Va a buscar en todos los subdirectorios y lo va a traer. ¿Qué es lo que va a hacer el servidor? Bueno, yo ya tengo una referencia en Django de dónde está el contenido estático y simplemente accedo a él en un lugar unificado. ¿Hasta aquí queda más o menos claro? Pongan mucha atención porque a veces no hay demasiado énfasis en el tema del contenido estático. Los cursos se quedan siempre en colocar su aplicación en Django y la echan a correr tal cual. Pero ¿cómo la llevan ustedes de una aplicación que está en desarrollo a una aplicación que está en producción? Hay poca documentación al respecto. Y el manejo de contenido estático tampoco está en los cursos normales. Este capítulo no lo van a encontrar tan fácilmente. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Entienden la importancia de separar el contenido estático? ¿Alguien sigue sin entender por qué nos llevamos perdimos tanto tiempo, hicimos tantos malabares para diferenciar el contenido estático? ¿Todo bien? Bueno, ya que estamos en eso, viene la última operación. Bueno, en API y en valida coloqué static. Pero ¿qué pasa si yo ya terminé? Ya terminé de hacer todas las pruebas, es la hoja de estilo que debe de corresponder, ya estoy listo para mandarlo a producción. Ya es collect static, ¿verdad? Lo que voy a hacer es ejecutar manage.py collect static. Me está diciendo, esto va a sobreescribir los archivos existentes. ¿Quiere continuar? Le voy a decir que sí. Y entonces encontró 21 archivos nuevos que fueron copiados a tutorial diagonal static. Acá, no, acá. Tutorial diagonal static. Y entonces tengo admin. Tengo CSS. Tengo imágenes. Y tengo JS. Cuando yo ya termine mi desarrollo, lo que voy a hacer es compilarlo y dejarlo en un solo lugar. ¿En dónde? En tutorial static.
¿De dónde lo sacó? De tutorial API static. Y entonces yo ya terminé. Todos aquellos elementos estáticos están en un mismo lugar. Lo único que tengo que hacer es copiar este directorio a donde yo le indique al servidor Apache para que lo sirva. Por eso se llama collect static. Una vez que ya terminé todo el desarrollo y ya todo el diseño y todo lo que quieran, lo consolido en un solo lugar y simple y sencillamente lo copio a donde debe de estar en el servidor Apache. Es más, dentro de las reglas de Apache, le digo que todo lo que sea static haga referencia a este directorio. Y se acabó el asunto. Así es como yo puedo manejar contenido estático de manera eficiente con Django. Ya no me tengo que partir el seso de dónde dejé el CSS. Automáticamente lo busca, consolida y lo guarda en un archivo particular. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien, pues si no hay más dudas, terminamos la sesión de hoy. Yo creo que sí me voy a ir hasta el lunes, me voy a extender hasta el lunes. Nos quedan únicamente unos cuantos capítulos. Y mañana lo vamos a hacer, para hacerlo correctamente, vamos a ver gestión de formularios, seguridad de autenticación y panel de administración. Yo creo que vamos a llegar al capítulo 23 el día de mañana. Y el lunes vamos a ver cómo nosotros pasamos a un entorno virtualizado utilizando Apache y AWS. Entonces mañana terminamos todo lo que tiene que ver con desarrollo de Django y el lunes es despliegue de las aplicaciones en una máquina virtual y en AWS. Ahora sí, el DNLTK, rápidamente. Yo utilizo, no me dan comisión, pero normalmente pido en Amazon. Y es de Manning. Es muy reciente, salió en abril. Y tiene bastantes cosas muy interesantes para todo el tema de análisis de lenguaje natural y de inteligencia artificial. Ese es el que recomiendo. Este es clásico. También digo, tiene poquito más de un año. Este es muy bueno, pero está mucho mejor este de aquí, Natural Language Processing in Action. Si van a comprar un libro, les recomiendo este. Si ustedes van a comprar varios libros, está este, y si quieren meterse a temas mucho más avanzados, está este, el de Deep Learning. Con esos tres ustedes la hacen para todo el tema de bots utilizando análisis de lenguaje natural. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Mañana espero no tardarnos demasiado, es viernes, pero bueno, todavía tenemos bastante trecho por abarcar. Muchas gracias y nos vemos mañana.